Dios les bendice. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy es el gran amor de Dios. Ayúdenme a buscar Juan 3:16. Este versículo es uno de los versículos que quizás nos hemos aprendido, es uno de los primeros que nos aprendemos cuando conocemos del Señor, ¿verdad? Cuando conocemos del Evangelio, creo que es uno de los primeros que se quedan grabados por lo que encierra este versículo, que ahorita lo vamos a ir leyendo con detalle. Bueno, no tan detalle, porque no vamos a ocupar mucho tiempo, pero sí vamos a ver qué es lo que encierra este versículo, ¿verdad? Vamos a leer la parte A del versículo 16, ¿ya lo tienen? Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esta frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, podemos ver el énfasis que el apóstol hizo, o que se refiere, ¿verdad? Que hace mención al amor de Dios. A mí me llama mucho la atención porque dice, de tal manera. No solamente dice, porque Dios amó al mundo, ¿verdad? Podría haber nada más dicho, porque Dios amó al mundo. Pero dice, porque de tal manera. Por eso dice que hace énfasis en el amor de Dios. ¿Cuál es esa manera o de tal manera? ¿A qué se refiere cuando dice de tal manera? Bueno, pues en este versículo somos exhortados a considerar el amor infinito y la forma en que Dios nos ha amado. Ahora este amor nos debe de llevar a la adoración a Dios. Este versículo, cuando leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, el amor de Dios que nos está mostrando, por eso dice de tal manera, cuando nosotros podemos entender ese amor de Dios, nuestra respuesta a ese amor de Dios debe de ser el adorarle. No debemos de tener otra respuesta más que adorarle y de servirle, ¿sí? Entonces, ahora este amor nos debe de llevar, ¿verdad? Que dijimos, a la adoración y a servir a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro ser. Entonces, nosotros estamos vivos. Y si usted se toca, su cuerpo tiene una reacción, una respuesta al estímulo que se le está haciendo. Usted se toca, ¿verdad? Se toca su mano y su cuerpo tiene una reacción. Por eso les comentaba que nuestra reacción o nuestra respuesta al amor de Dios, cuando nosotros leemos de tal manera amó Dios al mundo, debe de ser el adorarle, debe de ser el servirle, el buscarle, ¿sí? También nos hace recordar que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. En 1 de Juan 4:10 podemos leer que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, nosotros el amor que sentimos es porque Dios ha depositado ese amor en nosotros. Nosotros no somos amados primeramente por Dios, entonces nosotros podemos amarle. Ahora, otro detalle que podemos ver del amor de Dios es que el objeto de este amor es el mundo entero. Vamos en Romanos 2:11 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces nosotros somos indignos de ese amor, pero Dios en su infinito amor alcanza a todas las personas, ¿verdad? Alcanza a toda la humanidad sin excepción de personas. Qué bueno que el Señor Jesús no solamente vino por un grupo de personas, sino abarca a todos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios amó al mundo y entregó a su hijo para que todos los hombres pudieran ser salvos. Eso lo podemos leer en 2 de Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Dios nos amó de tal manera que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no hace acepción de personas, bendito Dios, porque seguramente estaríamos fuera, ¿verdad? si hubiera hecho acepción de personas, pero no es así. Entonces, Dios ama al mundo, ¿verdad? A toda la humanidad. Vamos ahora al versículo, en el mismo versículo 16, en la parte B, que dice que ha dado a su Hijo unigénito. El amor que solo consiste en palabras no es un verdadero amor. Por eso la palabra de Dios también nos dice que el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Tenemos que dar ese amor verdadero, y ese amor verdadero pues es nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan 3:18 nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, Dios nos amó verdaderamente. En Juan 3:16, que es el versículo que estamos leyendo, podemos ver que Dios amó, pero también Dios dio. O sea, lo comprobó, nos lo hizo saber. Nosotros también, cuando decimos que amamos a alguien, lo tenemos que demostrar, ¿verdad? Entonces, una forma de que Dios nos muestra su amor es que dio a su único Hijo, ¿verdad? El Padre entregó lo que más quería, a su propio Hijo, al que había estado con Él desde el inicio, desde el principio, y eso lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos leer en las Escrituras, que ellos están siempre juntos. Solo Cristo era el único que podía salvarnos y librarnos de toda condenación. No podía haber otra persona que pudiera ser sacrificada, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y eso es por su amor. La voluntad de Dios y el Padre, ¿verdad? Y Cristo era la misma. La voluntad de Dios era salvar al mundo, era dar a su Hijo, y la voluntad de Cristo también era darse a sí mismo para salvación nuestra. En Romanos 8:32 leemos que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en Efesios 5:2 podemos leer que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces podemos ver que la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo era la misma. ¿Cuál era? El salvar al mundo. ¿Sí? Entonces, ¿eso no les llena a ustedes de ese amor de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Nos llena del poder comprender y decir, la voluntad de Dios en este versículo que estamos leyendo era salvar al mundo. Y Cristo no fue obligado, que diga, pues ya ni modo, tengo que morir porque ya mi Padre dijo. No, también su voluntad era salvar al mundo, por eso se ofreció a sí mismo por nosotros. En el versículo, continuamos en el 16, en la parte C, en donde dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Ya lo leyeron? Entonces, el amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que ninguno se pierda. Fíjense, hay un versículo de la Biblia que dice que muchas personas tienen la venida del Señor por tardanza. Pero dice que no es por tardanza, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Entonces, podemos ver que en Dios se va a cumplir pues este propósito de que todos tengamos vida eterna, ¿verdad? Aunque el amor de Dios es tan inmensamente grande, lo único que nos pide es creer en Cristo. ¿Qué necesitamos? Creer. Fíjense que en el capítulo 3 de Juan, del capítulo que estamos leyendo, nos dice 3 veces que necesitamos creer. Fíjense, vamos a leer
El versículo 15, ¿ya lo tienen? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 16, en la última parte, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos nosotros? Creer. ¿En quién? En Cristo, ¿sí? Que fue el que envió el Padre. Entonces necesitamos creer, ¿verdad? La fe. Para terminar, vimos que debemos siempre de recordar que el amor de Dios nos debe de llevar como respuesta a adorarle, a servirle. No es obligación, es una decisión. También aprendimos que somos indignos de este amor, pero con la gracia de Dios somos salvos, ¿verdad? La misma palabra de Dios dice que somos salvos por la gracia. Bendito Dios porque nos da de su gracia, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos nosotros de tener siempre en mente que la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo es la misma, que es el de salvar a todas personas y de darles vida eterna. Y la vida eterna es Cristo Jesús. A veces estamos añorando algo hasta que me muera. Pero usted ya tiene y conoce al Señor Jesucristo, usted ya está viviendo la vida eterna. ¿Sí? Lo demás, lo que viene después de que este cuerpo perezca, pues ya será lo que Dios quiera que suceda, ¿verdad? Pero mientras aquí, mientras el tiempo que Dios nos dé de vida en esta tierra, aprovechémosla en amar al Señor, de servir al Señor, de demostrar y darle esa respuesta. Yo leo, y siempre que leo esta palabra digo, de tal manera, Señor, permíteme a mí también amarte de tal manera. No tengo nada que ofrecer, porque todo lo que tengo es suyo. Pero lo que sí tengo es mi voluntad, porque esa Dios nos la ha dado. Entonces lo único que usted tiene es su voluntad. Eso que usted tiene, entréguesela al Señor. Pero no solamente porque en estos tiempos estamos viviendo la Semana Santa y se siente bien bonito y se nos llena el corazón de amor, y mañana, como ya no es Semana Santa, pues ya se me olvidó. No es así, sino que el amor de Dios permanezca en nosotros, el amor de Dios se perfeccione en nosotros y nosotros lo podamos vivir en nosotros, pero también en aquellos que nos rodean, ¿verdad? Poder demostrar, poder nosotros enseñar, poder hablar de la palabra de Dios, el poder alabarle, el poder decir, alma mía, alaba al Señor, o sea, búscale. ¿Por qué? Porque es la respuesta que yo puedo dar al amor infinito que el Señor tiene y me mostró. Dios les bendice.